Bienvenido a nuestro canal. Puedes suscribirte para no perderte los videos cuidadosamente preparados por nuestro equipo especial sobre la guerra en Israel y puedes hacer clic en el botón de superagradecimiento debajo del video para hacer un pequeño apoyo. A lo largo de la línea fronteriza entre la Franja de Gaza y el sur del Líbano, Siria e Irak, el ejército israelí no lucha contra un solo enemigo. Por supuesto, organizaciones militantes como Hamas y Hezbollah son peligrosas, pero en Oriente Próximo es Irán el que hay que vigilar. Irán está alimentando a Hamas en la Franja de Gaza e invirtiendo en Hezbollah para poner en peligro las líneas fronterizas del norte de Israel. Por ello, el Ministerio de Defensa israelí pidió que las medidas de seguridad y las operaciones ofensivas en el norte de Israel se llevaran a cabo con el mismo cuidado e intensidad que en la Franja de Gaza. Hezbollah, apoyado por Irán, se ha movilizado para una operación contra la ciudad de Metula, en el norte de Israel. Las fuerzas de defensa de Israel anunciaron que un misil antitanque guiado fue disparado desde Líbano contra la zona de Metula y que nadie resultó herido en el incidente. Estos ataques han sido las últimas acciones peligrosas de fuerzas proxy respaldadas por Irán contra el norte de Israel. Según los informes, Israel ya ha iniciado acciones de represalia. Las fuerzas de defensa de Israel afirmaron que aviones de guerra atacaron bases iraníes de Hezbollah en Líbano, en respuesta a un ataque con cohetes contra el norte de Israel. Según las IDF, los objetivos iraníes incluyen una zona que contiene equipamiento militar tecnológico, depósitos de municiones, lugares de lanzamiento de cohetes y otras infraestructuras. Según las fuerzas de defensa de Israel, 2 unidades de Hezbollah respaldadas por Irán, que posiblemente planeaban atacar Israel con misiles guiados antitanque, fueron atacadas en el sur del Líbano. Las fuerzas de defensa israelíes también anunciaron que habían alcanzado un puesto de observación de Hezbollah en la zona. Estos ataques israelíes ponen a Irán en una situación muy difícil, ya que cada vez apoya más a fuerzas interpuestas, pero Irán sigue apoyando a estos grupos que organizan ataques contra Israel. Además de Hamas, las autoridades israelíes han lanzado una última advertencia a Hezbollah, el grupo financiado por Irán, que amenaza el norte de Israel. Según las últimas informaciones, Israel destruyó 3 aviones iraníes que transportaban armas a Gaza. La inteligencia israelí llegó a la información de que 3 aviones iraníes que transportaban armas a Hamas se encontraban en el aeropuerto iraní de Hamduliliyeh. Estos aviones transportaban un gran número de misiles y municiones. El avión iraní que transportaba a Hamas fue destruido hacia las 11 horas. Irán apoyaba a Hamas contra Israel suministrándole armas y soldados. Tras esta operación, este plan de Irán también fue eliminado. Irán es el principal país responsable de la escalada de tensiones en Oriente Medio y de los ataques contra Israel. El conflicto de Gaza ha puesto de relieve las fuerzas complejas y contradictorias que configuran el comportamiento y los intereses de Irán en Oriente Medio. Tras el atentado de Hamas, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, expresó su apoyo a los ataques de Hamas. La declaración de Jamenei reflejaba la postura oficial de Irán de evitar la responsabilidad directa en la guerra, pero asumiendo un papel indirecto al proporcionar ayuda y orientación a Hamas. En otras palabras, Irán está jugando a la ambigüedad estratégica en la guerra entre Israel y Hamas, manteniendo incierto su nivel de implicación e intervención. Probablemente, el objetivo de estos atentados no era solo demostrar la fuerza y la capacidad de disuasión de Irán ante Israel y Estados Unidos, sino también sentar las bases de un clima de terror en Oriente Próximo. Hoy, el norte de la Franja de Gaza se ha convertido en una línea de batalla en toda regla en la guerra entre Israel y las milicias iraníes. Hay una intensa actividad, especialmente en Gaza, y las fuerzas de defensa israelíes han anunciado convertido en una línea de batalla en toda regla
en la guerra entre Israel y las milicias iraníes. Hay una intensa actividad, especialmente en Gaza, y las fuerzas de defensa israelíes han anunciado que han entrado en la tercera fase de la operación terrestre. Las tropas de las IDF están llevando a cabo ataques terrestres locales contra Hamás en el noreste de la ciudad, al este de la ciudad de Gaza y en el triángulo entre Kfar Nahal y Sad. Continúan los enfrentamientos entre combatientes de Hamás y tropas de las IDF en el sur de la franja de Gaza. Las tropas de las IDF están llevando a cabo ataques terrestres locales contra Hamás en el noreste de la ciudad, al este de la ciudad de Gaza y en el triángulo entre Kfar Nahal y Sad. Continúan los enfrentamientos entre combatientes de Hamás y tropas de las IDF en el sur de la franja de Gaza. Las IDF también informaron de que varios presuntos comandantes de Hamás habían sido neutralizados en este último y dramático ataque. Aunque las inesperadas bajas supusieron un duro golpe para Hamás, los detalles completos de esta extraordinaria operación ofensiva de las IDF revelaron la verdadera cara de la guerra. Las tensiones en la región aumentaron después de que Hamás, financiado por Irán, anunciara que había excavado nuevos túneles en la frontera israelí, pero a pesar de ello, Israel dio un paso muy llamativo. Según el último comunicado de las FDI, los intensos ataques nocturnos sobre el norte de la franja de Gaza han dañado gravemente la infraestructura subterránea y aérea de Hamás. Se dice que uno de los túneles destruidos por las fuerzas israelíes es uno de los bastiones de Hamás. Un punto de inflexión en la guerra se produjo cuando las tropas terrestres israelíes capturaron un bastión de Hamás que contenía puestos de observación, zonas de entrenamiento y túneles subterráneos. Tras la captura de este bastión, se produjo una reducción significativa de los intentos de contraataque de Hamás en Gaza. La última operación crítica de las FDI contra altos dirigentes y militantes de Hamás ha reducido la eficacia de esta organización. Las IDF informaron de que más de 200 miembros de Hamás fueron neutralizados tras los últimos ataques. Entre los dirigentes de Hamás neutralizados en ataques recientes en Gaza se encontraban el jefe de operaciones especiales del grupo y el comandante del batallón que atacó Israel el 7 de octubre. Las IDF afirmaron que Hamás había eliminado a más comandantes de campo desde el comienzo de la guerra, y que la pérdida de estos líderes dificultaba las peligrosas operaciones de la organización. Esta última operación de las IDF no fue el único factor que sacudió a Hamás. Mientras proseguía la crítica operación terrestre, la aviación israelí también llevó a cabo intensos bombardeos sobre Gaza. Aviones de guerra israelíes atacaron más de 450 objetivos de Hamás en la franja de Gaza, incluidos túneles, asentamientos, puestos de observación y emplazamientos de lanzamiento de misiles guiados antitanque. Otros mandos neutralizados en los recientes ataques aéreos de las IDF fueron otros mandos de la Unidad Central de Campamento, que enviaba atacantes de las fuerzas de élite núcleo de Hamás a Israel. En otras palabras, los ataques aéreos de las IDF han sacudido gravemente a Hamás y han asestado un duro golpe a la cúpula de la milicia. Además de los ataques aéreos de las IDF, la Marina israelí llevó a cabo ataques contra centros de mando de Hamás y otras posiciones de lanzamiento de misiles guiados antitanque y puestos de observación. Varios objetivos de Hamás fueron neutralizados como resultado de operaciones llevadas a cabo por buques de ataque y reconocimiento de la Marina israelí. Entre los objetivos había varios buzos pertenecientes a la unidad de submarinismo de Hamás. A pesar del elevado número de víctimas, Hamás sigue entrenando buzos para lanzar ataques desde la franja de Gaza contra ciudades israelíes como Ashdod y Ashalon. Por desgracia, el ejército israelí también ha sufrido bajas en esta batalla crítica. Recientemente, las FDI anunciaron la muerte del cabo Shahar Cohen Miyat, de 22 años. El cabo Meu, miembro de la brigada blindada,